Están frente a una mesa. 4 tarjetas. La regla es simple. Si una carta tiene vocal en un lado, tiene número par en el otro. Te preguntan cuáles cartas debes voltear para verificar la regla. 4 opciones. A, K, 4, 7. Tienes el tiempo que necesites. Probablemente elegiste A y 4. Peter Wason, psicólogo del University College London, publicó este experimento en 1966 y registró algo perturbador. Solo el 10% de los participantes elige correctamente. La respuesta es A y 7. Voltear el 4 no te dice nada útil. Aunque no haya vocal del otro lado, la regla no dice que los números pares exigen vocal. Pero el 7 sí importa. Si hay una vocal detrás, la regla se rompe. El 90% de la gente no lo ve. Y no era gente desinformada. Wason aplicó esta prueba a estudiantes universitarios, profesores, médicos y abogados. El porcentaje de aciertos no cambiaba de manera significativa con la educación o el coeficiente intelectual. El problema no era conocimiento, era lógica de falsificación. El cerebro humano no está diseñado para buscar evidencia que destruya sus hipótesis. Está diseñado para buscar evidencia que las confirme. Esto lo llamamos sesgo de confirmación, y no es una falla educativa, es arquitectura cognitiva. Buscar lo que queremos encontrar no es un defecto del razonamiento, es su modo predeterminado. Ahora piensa en la última vez que buscaste información sobre un tema en el que ya tenías una opinión. Piensa en los artículos que leíste hasta el final, en los que cerraste a los 3 segundos, en las personas cuyas opiniones buscaste. Estabas haciendo exactamente lo mismo que el 90% frente a las 4 cartas. No buscabas la carta 7, buscabas más cartas A. Eres juez con 15 años de experiencia. Has pronunciado cientos de sentencias. Conoces la ley. Eres, por definición, uno de los profesionales más entrenados en razonamiento imparcial que existe. Nadie más que tú debería ser resistente a la arbitrariedad. Hoy, antes de revisar el caso, te piden que lances un par de dados. Birte English, investigadora de la Universidad de Würzburg, publicó en 2006 un experimento que debería preocupar a cualquiera que haya pasado por un tribunal. Jueces con experiencia real, no estudiantes, no actores, recibieron el mismo expediente de un caso de robo. La única diferencia era un número aparentemente sin relación. Algunos lanzaron dados trucados para sacar números altos, otros para sacar números bajos. Los que sacaron números altos emitieron sentencias, en promedio, un 50% más largas que los que sacaron números bajos. No eran jueces novatos, no eran personas sin formación en derecho. El número del dado no tenía ninguna relación legal, lógica ni moral con el caso, y sin embargo, ancló el juicio. El anclaje es el efecto por el cual el primer número que encontramos distorsiona todos los juicios numéricos posteriores. Daniel Kahneman y Amos Tversky documentaron el mecanismo en los años 70, pero English demostró algo más inquietante. No desaparece con el entrenamiento profesional, no desaparece con años de práctica deliberada, no desaparece cuando el número es obviamente irrelevante. Piensa en cuántos números has recibido hoy antes de tomar una decisión. El precio que viste primero, el número que alguien mencionó en una conversación, la cifra que apareció en tu pantalla mientras leías las noticias. Cada uno de esos números estaba modificando tus estimaciones sin que te pidiese permiso. Te presentan una operación. La cirugía tiene una tasa de supervivencia del 90%. Decides si el paciente debe operarse. Ahora te presentan la misma operación, pero esta vez te dicen que tiene una tasa de mortalidad del 10%. La misma cirugía, los mismos números. Decides de nuevo. Amos Tversky y Daniel Kahneman publicaron en 1981 un experimento con médicos que enfrentaron exactamente esta situación.
Con el encuadre positivo, supervivencia, la gran mayoría recomendaba la cirugía. Con el encuadre negativo, mortalidad, la proporción cambiaba de manera significativa. Los médicos eran los mismos, la cirugía era la misma. El único cambio era la palabra con la que se presentaba la probabilidad. El efecto de encuadre no requiere engaño, no necesita datos falsos, gráficos manipulados ni argumentos erróneos. Solo necesita elegir qué palabra usar: supervivencia o muerte, ganancia o pérdida, éxito o fracaso. La información es idéntica, la respuesta emocional es radicalmente distinta. Tversky y Kahneman documentaron este efecto en su teoría prospectiva, por la que Kahneman recibió el Premio Nobel de Economía en 2002. El hallazgo central: las pérdidas pesan aproximadamente el doble que las ganancias equivalentes. Perder 100 euros duele más de lo que alegra ganar 100 euros. El cerebro no procesa probabilidades en términos absolutos, las procesa en términos de cómo están presentadas. Ahora escucha cómo te hablan mañana, en el trabajo, en las noticias, en las conversaciones con personas que quieren que tomes una decisión. No te van a dar números falsos, solo van a elegir qué lado de la misma cifra mostrarte primero. Entras a un laboratorio. Alguien te da una taza de café. Es una taza normal, universitaria, sin nada especial. Llevas 30 segundos con ella en la mano cuando el investigador te hace una pregunta. ¿Por cuánto la venderías? Dices un número. Ahora imagina que no te dieron la taza. El investigador te pregunta cuánto pagarías por ella. Dices un número diferente. El segundo número es aproximadamente la mitad del primero. Jack Netz documentó este efecto en 1989 en una serie de experimentos que desde entonces se han replicado en decenas de contextos. La conclusión es inquietante. El simple acto de poseer algo por segundos duplica el valor que le asignamos. No porque hayas aprendido más sobre el objeto, no porque haya cambiado su calidad, solo porque es tuyo. Richard Taylor llamó a esto el efecto de dotación y lo integró en la economía conductual, que le valió el Premio Nobel en 2017. El mecanismo subyacente vuelve a ser la asimetría entre pérdida y ganancia. Vender algo que ya tienes se siente como una pérdida. Comprar algo que no tienes se siente como una ganancia. Y las pérdidas, como documentaron Tversky y Kahneman, pesan más. Piensa en el último objeto que quisiste vender y no pudiste hacerlo al precio que pedías. Piensa en la ropa que no usas pero no regalas, en el software que pagaste y ya no sirve pero sigues renovando, en la idea de negocio que llevas meses incubando y a la que no puedes poner precio sin que te parezca insuficiente. La posesión ya alteró tu valoración. Llevas meses siendo propietario de algo que el mercado valora distinto, y el cerebro sigue llamándolo tuyo. Pasaste 45 minutos ensamblando una caja de madera. Los pasos eran claros, la instrucción estaba bien hecha, no faltaba ninguna pieza. Cuando terminas, la caja está en pie, es funcional. No es exactamente bonita, pero la hiciste tú. Ahora el investigador te pregunta cuánto vale. Michael Norton, de la Harvard Business School, publicó en 2012 un experimento en el que los participantes ensamblaban figuras de origami o muebles simples y luego las valoraban. El hallazgo: valoraban sus propias creaciones amateur un 63% más que objetos idénticos hechos por expertos. Cuando los investigadores mostraban las creaciones de los participantes a observadores externos y les preguntaban cuánto pagarían, los precios caían en picado. Los creadores no lo notaban. Norton llamó a esto el efecto IKEA. El esfuerzo propio infla el valor percibido independientemente del resultado real. El mecanismo es parcialmente afectivo. Invertiste tiempo y concentración, y el cerebro necesita justificarlo. Y parcialmente cognitivo. El esfuerzo genera familiaridad y la familiaridad genera preferencia. El efecto no se limita a los muebles. Se documenta en código escrito por uno mismo, en proyectos empresariales que no funcionan pero que el fundador no puede abandonar, en argumentos construidos laboriosamente que una persona defiende aunque los datos lo contradigan. Cuanto más trabajo pusiste en algo, más cuesta admitir que podría estar mal.
Pregúntate cuáles de tus ideas actuales llevan meses o años de esfuerzo acumulado. ¿Cuántas de esas ideas revisarías con más frialdad si las hubiera construido otra persona? El esfuerzo que sientes como evidencia de valor puede ser exactamente el mecanismo que te impide ver su precio real. ¿Qué es más peligroso? ¿Una central nuclear o una planta de carbón? La mayoría de las personas eligen la central nuclear sin dudarlo. Timur Kuran, de la Universidad del Sur de California, y Cass Sunstein, de Harvard, describieron en 1999 el mecanismo que explica por qué. Lo llamaron cascada de disponibilidad. Cuando un riesgo se discute con intensidad suficiente en los medios de comunicación y en las conversaciones sociales, la gente lo percibe como más probable y más peligroso, independientemente de los datos estadísticos reales. Las plantas de carbón matan, según la Organización Mundial de la Salud, a aproximadamente 800,000 personas al año en todo el mundo a través de la contaminación del aire. La energía nuclear, incluyendo los accidentes históricos más graves, causa una fracción minúscula de esas muertes en términos estadísticos comparativos. Pero Chernobyl fue filmado. Fukushima generó cobertura global durante semanas. Las muertes por carbón no tienen momento visual, no tienen narrativa, no se repiten en ciclos de noticias. Kahneman describió el mecanismo subyacente como heurística de disponibilidad. Estimamos la probabilidad de un evento según la facilidad con que podemos imaginarlo o recordarlo. Lo que tiene imágenes es más real. Lo que tiene nombre es más peligroso. Lo que apareció en las noticias la semana pasada pesa más que lo que mató silenciosamente a miles de personas durante décadas. Pregúntate cuáles riesgos te preocupan esta semana. ¿Cuáles aparecieron en tu teléfono, en conversaciones, en titulares? Ahora pregúntate cuándo fue la última vez que buscaste los datos estadísticos reales antes de decidir cuánto miedo tenía sentido tener. La empresa acaba de publicar sus resultados trimestrales. Las ganancias superaron las expectativas. El precio de la acción subió un 8% en un día. Esa misma tarde, un periodista llama al CEO para una entrevista. En el artículo que se publica 2 días después, el CEO es descrito como visionario, enfocado, carismático, con una capacidad única para leer el mercado. 18 meses después, los resultados decepcionan. El precio cae. Otro periodista llama. El artículo describe al mismo hombre como obstinado, desconectado de la realidad, con una tendencia preocupante a ignorar a sus colaboradores. Phil Rosenzweig, de la IMD Business School de Lausana, documentó este patrón exhaustivamente en su libro The Halo Effect 2007. Analizando años de cobertura mediática y análisis empresariales, encontró que los mismos comportamientos del mismo líder eran descritos en términos radicalmente opuestos dependiendo de si los resultados financieros habían sido buenos o malos. No había evidencia de que el líder hubiera cambiado. Solo habían cambiado los números. El efecto halo fue descrito por primera vez por el psicólogo Edward Thorndike en 1920. La impresión general que tenemos de alguien contamina nuestra percepción de todos sus rasgos específicos. Un CEO exitoso parece visionario, carismático y buen padre de familia. Un CEO fracasado parece arrogante, desconectado y probablemente difícil de tratar. Esto no es solo un problema de periodistas o analistas, es el filtro con el que lees a las personas a tu alrededor. Piensa en alguien que admiras profesionalmente. ¿Cuántas de sus opiniones has adoptado como propias sin evaluarlas? ¿Cuántos de sus defectos has clasificado como excentricidades tolerables? El halo lleva tiempo brillando y probablemente no te has dado cuenta. Tienes en el bolsillo un billete de 50 euros. También tienes 5 billetes de 10. Es exactamente la misma cantidad. Hoy vas a hacer compras, pero solo puedes usar uno de los dos, el billete grande o los pequeños. Priya Raghubir, profesora de la Universidad de Nueva York, publicó en 2009 una serie de experimentos que midieron cuánto gastaba la gente dependiendo del formato de su dinero. El resultado fue consistente a través de múltiples estudios y culturas.
La gente gasta los billetes pequeños significativamente más rápido que los grandes con el mismo valor nominal total. El mecanismo es cognitivo. Los billetes grandes se perciben como más reales, como unidades más valiosas, y el acto de romperlos genera una resistencia psicológica que los billetes pequeños no tienen. Raghubir lo llamó el efecto de denominación. En sus experimentos, las personas también recordaban peor cuánto habían gastado cuando lo hacían con billetes pequeños. La fragmentación dificulta el seguimiento mental del gasto. Las empresas llevan décadas explotando este principio. Las plataformas de videojuegos que venden créditos virtuales en lugar de cobrar en moneda real están usando exactamente este efecto. Cuando pagas 15 euros por 1.500 gemas y luego gastas 800 gemas en un objeto, el dolor de la pérdida se atenúa porque el punto de referencia ya no son tus euros. Las monedas de casino funcionan por el mismo mecanismo. Los puntos de fidelización también. La próxima vez que uses una aplicación que convierte tu dinero en otra unidad antes de que puedas gastarlo, recuerda, la conversión no es un servicio de conveniencia, es la eliminación deliberada de tu capacidad de sentir lo que estás pagando. En Austria, más del 99% de la población adulta es donante de órganos. En Alemania, país vecino con un sistema de salud comparable y una cultura similar, el porcentaje es del 12%. La diferencia no se explica por valores, religión ni demografía. Se explica por un formulario. Eric Johnson de Columbia University y Daniel Goldstein documentaron en 2003 esta diferencia en un artículo que se convirtió en referencia obligatoria de economía conductual. Austria tiene un sistema de donación opt-out. Eres donante a menos que explícitamente decidas no serlo. Alemania tiene un sistema opt-in. No eres donante a menos que explícitamente decidas serlo. La acción requerida es idéntica, marcar una casilla, pero en un caso la inacción te convierte en donante y en el otro la inacción te excluye. Johnson y Goldstein analizaron datos de 8 países europeos y encontraron el mismo patrón. Los países con opt-out tenían tasas de donación de entre el 85 y el 99%. Los países con opt-in entre el 4 y el 27%. El sesgo de status quo, la tendencia a no cambiar el estado predeterminado, es tan robusto que determina literalmente quién recibe un trasplante y quién muere esperando en lista. Richard Thaler y Cass Sunstein llamaron a este principio nudge, un pequeño empujón arquitectónico que cambia el comportamiento masivo sin ninguna prohibición ni incentivo económico, solo cambiando qué es lo que ocurre si no haces nada. Pregúntate cuántas decisiones en tu vida han sido tomadas por el status quo y no por ti. Las suscripciones que sigues pagando porque cancelarlas requiere un paso. Los sistemas de ahorro que nunca configuraste. Las configuraciones de privacidad que no cambiaste. Alguien diseñó esos valores predeterminados y lo hizo sabiendo exactamente cómo funciona tu cerebro. Te presentan a Linda. Tiene 31 años. Es soltera, directa, muy inteligente. En la universidad estudió filosofía. Le preocupaba profundamente la discriminación y la justicia social, y participó en manifestaciones contra la energía nuclear. ¿Cuál de estas dos opciones es más probable? A. Linda es cajera de banco. B. Linda es cajera de banco y milita activamente en el movimiento feminista. En el experimento original publicado por Amos Tversky y Daniel Kahneman en 1983, el 85% de los estudiantes de Stanford, estudiantes de posgrado en estadística y en ciencias de la decisión, eligió la opción B como más probable. Es una respuesta que viola directamente las leyes elementales de la probabilidad. La probabilidad de dos eventos simultáneos nunca puede ser mayor que la probabilidad de uno solo de ellos. Linda puede ser cajera feminista solo si primero es cajera. B es un subconjunto de A. A es siempre igual o más probable. Tversky y Kahneman llamaron a esto la falacia de la conjunción. El cerebro no procesa la pregunta en términos lógicos, la procesa en términos de representatividad. La descripción de Linda se parece más a una cajera feminista que a una cajera a secas.
así que la percibimos como más probable aunque sea matemáticamente imposible. Este error no desapareció cuando los investigadores explicaban la lógica a los participantes. No desapareció cuando los participantes eran entrenados en estadística. El sesgo es más rápido que el razonamiento formal. Llega antes. Ahora piensa en la última vez que elegiste la explicación más detallada, más narrativa, más coherente con lo que ya sabías, sobre la explicación más simple y estadísticamente más probable. El cerebro no busca la respuesta más probable, busca la historia que tiene más sentido. Y a veces esas dos cosas apuntan en direcciones completamente distintas.